Próximo tema aquí en el programa, en La Mano Limpia, Luis Quiñones, él es veterano de guerra, fue piloto de guerra, combatió contra los sandinistas en Nicaragua, me acompaña, lo tenemos vía Skype. ¿Qué tal? Bienvenido al programa desde Washington. Muy buenas noches. Y también Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. Coronel Pérez, quiero comenzar con usted. Me explica esto de la gente naranja de una forma rápida, clara y concisa. La gente naranja es un desfoliante, o sea, fue hecho por la DuPont para la guerra en la jungla de Vietnam. Se usó para, digamos, cuando tú querías hacer lo que se llamaba un firebasing en medio de la jungla, tú tirabas este desfoliante, después llegaban tropas terrestres, hacían una base de artillería, pero se usó extensivamente por más de 5, 6, 7 años en Vietnam, con ese propósito, o sea, de acabar con el bosque en el medio de la jungla para poder hacer estas bases y aclarar áreas donde no había control, donde el Vietcong o el ejército de Vietnam del Norte entraba por lados. O sea que se usó extensivamente en Vietnam, se usó en Corea y se usó en varios otros lugares, en otros países, pero la mayor parte de los reclamos que han venido de la gente naranja ha sido de veteranos de la guerra de... Quiñones, explíquenos lo siguiente. Estamos hablando de unos 24 aviones, aproximadamente C-123, entre los años 1972 y 1982, en ese periodo, en esa década. ¿Cómo personas que estuvieron a bordo de esos aparatos, esos aviones, que no estuvieron en Vietnam en aquel momento, pudieron haber sido afectados? Bueno, mira, Félix, la verdad es que ese asunto este agente era tan venenoso, tan tóxico, que el residuo que quedó dentro del avión cuando lo transportaban fue suficiente para poder contaminar a muchas de estas personas. Lo mismo sucedió con los que estuvieron manejando camiones o cualquier vehículo que transportaba el agente tóxico. Por eso es que ahora se están empezando a salir estos problemas. Para mí, francamente, el agente Orange es una marca vergonzosa en la historia de Estados Unidos, porque en vez de haber aceptado la responsabilidad como gran nación que somos, trataron de esconderlo debajo de la alfombra para que no se dieran estos reclamos que están empezando a salir ahora en este momento. Coronel. Bueno, la realidad es que en la guerra y en cada guerra, como fue la Primera Guerra Mundial, que se usó los agentes químicos por primera vez, y que, por cierto, hasta los años 60, en los bosques de Bélgica, agricultores que estaban arando el terreno, a veces tocaban un pedazo de madero viejo, había residuos de gas mostaza. O sea, ese es el problema cuando estamos hablando de cualquier tipo de agente químico. Lo que ocurrió en Vietnam es una desgracia, pero ese fue el exfoliante del momento. Por muchos años en este país se usó el asbesto. Pero a lo que se refiere Quiñones, él me decía que lo trataron de no hubo transparencia. ¿Por qué no dijo sí se hizo? Pero como toda la vida hubo un tiempo que se trató de averiguar qué cosa era, muchos sabían que era directo esto, y el reclamo, o sea, para que el Departamento de Veteranos adjudicara el reclamo, tardó mucho tiempo. Y en particular con este grupo de estos posibles 1.500 reservistas, una cosa que él a lo mejor no hemos mencionado, pero muchos de estos aviones Caribú C-123 se vendieron a terceros países también. O sea que no únicamente afecta a reservistas norteamericanos, sino es mucho más amplio, que puede afectar a otras fuerzas aéreas y hasta uso comercial. Estos aviones se han vendido para transporte de frente comercial. O sea que ahora es que el Departamento Veterano también está ¿cómo se llama?, atendiendo a estos casos, si se puede corroborar que fuiste un piloto o un tripulante de esos aviones en ese tiempo. Quiñones, efectos de este agente naranja, ¿qué es lo que produce? Produce muchos problemas. Entre ellos está cáncer, están problemas de los linfomas, están defectos de los recién nacidos. Y te voy a decir una cosa, de que el agente Orange es uno de los muchos problemas que el gobierno ha encubierto. Yo fui precisamente víctima de uno de estos problemas cuando estuve estacionado como un joven Marine. Yo empecé en la infantería de Marina, luego me pasé a la Navy para piloto, y ahí encontraron que había un lugar tóxico donde el gobierno lo supo, que las personas que estuvieron entre aproximadamente el 68 y el 74 estuvieron expuestos a un asunto carcinógeno muy fuerte, y en vez de decirnos que esto había sucedido, se lo encubrieron.
y no lo dieron a saber hasta 1996, a pesar de que la Agencia de Cuidado de la Naturaleza acá había dicho que era uno de los peores lugares. Entonces, esto es, como te digo, la gente Orange ahora estamos descubriendo que es uno de los muchos problemas que han tenido, porque yo soy víctima de uno de ellos. A mí me ha resultado con cáncer del hueso, que ninguno de los médicos daba razón. ¿Por qué razón tienes tú este problema? Entonces, yo he visto a los veteranos aquí en las clínicas, porque yo voy a ir semanalmente, y me doy cuenta de lo que ellos están sufriendo con cosas de que ellos no sabían. Y en un momento llegaron a pensar de que era un problema mental, que el dolor, las enfermedades que estaban pasando eran psicosomáticas en vez de ser esencialmente corporales. Y muchos de ellos terminaron suicidándose porque no miraban una salida, no miraban una ayuda del gobierno, sentían que el gobierno los estaba despreciando, no querían aceptar de que en realidad había un problema, sino hasta hace aproximadamente 6 años. Y aún así ahora todavía están pasando por muchos problemas para poder verificar de que ellos son víctimas de esta clase de encubrimiento. Sí, Quiñones, se cortó momentáneamente cuando me daba la explicación y no lo capté correctamente. ¿Usted me dice que usted directamente ha sido víctima de ese agente naranja? No, no agente naranja, no, que yo estuve en un lugar aquí que se llama Camp Lejeune, donde había un lugar que también fue tóxico, que nos expuso a aproximadamente 12,000 personas. Y lo tuvieron callado, no dijeron nada hasta, yo supe de este problema, para decirte, hasta hace un mes. Hasta hace un mes. Y esto sucedió en 1970, para darte una idea de cómo fue todo esto tan largo. ¿Qué departamento gubernamental se encarga de ese tipo de investigación y quién decide esto? ¿Se comunica o no? ¿Se da transparencia o no con relación a esos tóxicos? Bueno, mira, el Departamento de Defensa tiene una sección de investigadores de tóxicos para cuando hay un problema ellos van y tienen que descubrir si es que hay un problema. Luego tratan a llamar a lo que se llama acá la EPA, que es la agencia que se hace cargo del environment, para saber pues si en realidad los tests que ellos están haciendo son correctos. Si llega a corroborarse de que hay un problema, entonces el Departamento de Defensa con la EPA inmediatamente toma una acción para empezar a limpiar o no. El problema ha existido cuando el Departamento de Defensa encuentra algo, empiezan a tratar de buscar si hay más razones, si hay más, hagamos otro test más, veamos, y a veces inclusive políticamente ellos quieren ver, bueno, si pedimos dinero para esto, y esto sucedió, que hemos puesto en peligro la vida de miles de personas que estaban sirviendo a su nación, eso políticamente va a afectar la carrera de muchos generales o almirantes, y muchos de ellos son capaces de que por tratar de proteger sus promociones, van a tratar de meterlo todo debajo del suelo para que no se sepa. Coronel Pérez, veíamos el caso de Quiñones, ¿conoce otros casos similares? Yo respeto la opinión de él, yo no creo que aquí hay complots a nivel nacional. Yo fui expuesto a ciclosarina, el gas de nervios ciclosarina durante la guerra del Golfo. Ocurre que después que acabamos con la guerra de las 100 horas, entramos en Irak y empezamos a destruir armamento bélico, o sea, lo que pensábamos era municiones convencionales. El ejército iraquí no respeta la Convención de Ginebra y guardaba armamento químico a la misma vez que guardaba. Empezamos a detonar y 3 años después de haber estado allí recibo una carta del Departamento de Veteranos que me fuera a chequear porque fuimos expuestos a niveles bajos de ciclosarina, que es un gas de nervio, que también tiene sus efectos secundarios. Algunos compañeros míos tuvieron hijos con defectos de nacimiento, algunos han sufrido de enfermedades como Parkinson, etc. O sea que yo creo que el problema ocurre cuando tú tienes tantas cosas trabajando a la misma vez y pasan los años y no se le da adecuadamente. Acuérdate que en muchas de las agencias gubernamentales, no los civiles, sino los militares, rotan cada 2 o 3 años. Y muchas veces tienen que reconstruir un caso hasta que por fin dan. Mira, uno de los problemas graves de la guerra del 91 fue que decían el síndrome del 91. Pues mira, habían varios efectos. La bala del tanque del depleted uranium, que eso cuando se disparaba reactivaba parte del uranio, y eso es un carcinoma.
el aire del humo, el humo de los pozos de petróleo. Eso era otro. Entonces, tratar de poner todo bajo un solo nombre era un poquito difícil. Y por eso es que muchas veces uno dice, bueno, es que no le dieron caso, es que alguien estaba ocultando. No, pero fueron un sinnúmero que tardan años, como el caso de él y el mío, que te dicen, oye, ¿tú sabes qué? Estuviste expuesto a un gas de nervio. Así que vete y chequéate, que eso para mí fue un golpe tremendo. La política, y quiero rápidamente, le pido, Quiñones, que sea muy breve y después voy contigo, Octavio. La política sobre discapacidad, ¿qué dicen estos casos? Bueno, mira, que hay que probar de que la persona estuvo expuesta. Ahora, gracias a Dios que durante los últimos 5 años han ajustado los estándares que se tienen que llenar para poder comprobar de que la persona fue expuesta. Una situación, recuérdate que la guerra de Vietnam fue una cosa muy de baja popularidad. Nadie lo quería, entonces, consecuentemente, muchas cosas se trataron de esconder porque no querían, pues, pasar a la luz todos estos asuntos que estaban sucediendo. Gracias al coronel por su servicio, por haber defendido esta nación. Fueron 2 guerras muy diferentes. Yo estuve en la guerra de Vietnam, no en ninguna de las más presentes. Pero ahorita lo que tienen que probar es de que ellos estuvieron en un área donde se usó el agente Orange o que estuvieron en una base donde se estaba guardando, en las bodegas donde se guardaban y que fueron expuestos. Y si tienen ciertos síntomas que están sufriendo, entonces ya pueden ellos llegar y ahora se han creado oficinas especiales dentro de los hospitales del VA para examinar los reclamos y que las personas puedan tener ahora sus exámenes médicos para ver si es cierto que tienen este problema o no. Gracias, Quiñones, por haberme acompañado en el programa. Octavio, se me fue el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado. Un gran placer. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Al regreso.